Desde el primer momento en que Clara Navarro puso un pie en la imponente mansión Montserrat, supo que aquel lugar no era como cualquier otro. Las paredes altas y blancas, los ventanales que dejaban entrar la luz del Mediterráneo de Barcelona y los jardines cuidados con precisión mostraban la riqueza que pocas personas podían siquiera imaginar. Pero detrás de aquel lujo imponente había un silencio tenso, un aire de expectativa que parecía envolver cada rincón de la residencia. Clara, con su humilde maleta y su corazón lleno de ilusión, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Aquella sería su primera oportunidad de demostrar su capacidad, pero también su primer encuentro con lo inesperado. Al cruzar la puerta principal, el sonido de llantos y gritos agudos llamó su atención. A pocos metros, el pequeño Mateo, de apenas 1 año y medio, estaba envuelto en una especie de caos que parecía imposible de controlar. Todas las cuidadoras que habían intentado acercarse a él antes habían terminado con marcas de sus mordidas en los dedos, brazos y hasta en la ropa, y la tensión en la casa era palpable. Víctor Montserrat, su padre, caminaba de un lado a otro con el ceño fruncido, preocupado por la reputación de la familia y por la seguridad del niño. Isabella, la madre, observaba desde la distancia, elegante y seria, pero sin intervenir, confiando en que su esposo resolvería la situación. Clara, al ver al pequeño Mateo, sintió una punzada en el corazón. Su instinto le decía que detrás de aquel comportamiento travieso y aparentemente agresivo, había un niño buscando amor, atención y seguridad. Mientras los demás se mantenían a distancia, murmurando entre ellos sobre la imposible tarea de cuidarlo, Clara dio un paso adelante. La mirada de Mateo, llena de desconfianza y curiosidad, se cruzó con la de ella, y en ese instante, un vínculo silencioso comenzó a formarse. Era como si él supiera que ella no lo juzgaría, ni trataría de controlarlo con miedo. Las primeras interacciones fueron tensas. Mateo la observaba con ojos grandes, moviéndose con rapidez, probando cada límite con un pequeño mordisco, una patada leve o un grito inesperado. Pero Clara, con paciencia infinita, se arrodilló a su altura, hablándole con voz suave, moviendo lentamente sus manos y mostrándole que no había intención de hacerle daño. El resto del personal de la casa observaba desde la distancia, incrédulo, preguntándose cómo alguien tan joven y aparentemente frágil podía atreverse a acercarse al niño, que había rechazado a todos los demás. Lo que ocurrió a continuación nadie lo olvidaría jamás. Entre un llanto y otro, un pequeño gesto cambió toda la dinámica. Mateo sonrió por primera vez hacia alguien que no era su madre. Una sonrisa tímida pero genuina. Una chispa de confianza que iluminó la habitación y silenció los murmullos de los adultos. Víctor y Isabella intercambiaron miradas sorprendidas. Nunca habían visto a su hijo reaccionar así con nadie más. Clara, con el corazón acelerado, comprendió que aquel momento era apenas el inicio de algo mucho más grande, una conexión que, sin palabras, prometía cambiar la vida de todos en la mansión. Mientras la tarde caía sobre Barcelona, la mansión Montserrat parecía un escenario detenido en el tiempo, lleno de expectativas, emociones contenidas y secretos aún por descubrir. Clara sabía que cuidar a Mateo no sería fácil. Cada sonrisa, cada rechazo, cada pequeño avance sería una batalla ganada con paciencia y amor. Pero había algo en aquel niño que la hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. Por primera vez, comprendió que no se trataba solo de un trabajo, se trataba de la oportunidad de tocar un corazón que nadie más había logrado alcanzar y de revelar con cada gesto que incluso en los hogares más lujosos y aparentemente perfectos, el verdadero valor se encontraba en el amor genuino y la empatía. El sonido de los pasos en el pasillo, el crujir de los muebles y la luz dorada que entraba por los ventanales creaban un telón de fondo para una historia que apenas comenzaba.
Nadie sospechaba que aquella sonrisa de Mateo marcaría el inicio de secretos, desafíos y emociones profundas que pondrían a prueba la paciencia, la compasión y la determinación de Clara, y que transformaría para siempre la rutina de la familia Montserrat. Cada gesto, cada mirada y cada pequeño avance serían piezas de un rompecabezas emocional que capítulo tras capítulo revelaría la verdadera esencia del amor y la conexión humana. Este primer encuentro estableció un patrón silencioso pero poderoso. Mateo elegiría a quien confiara en él, y Clara, con su humildad y determinación, había sido la primera en ganarse su corazón. Lo que parecía un simple trabajo de cuidadora se transformaba en una historia de paciencia, superación y vínculos que trascenderían las barreras de la riqueza y el estatus social. La mansión, con su lujo imponente, pronto descubriría que las emociones más auténticas no se compran ni se planifican, se construyen con cuidado, respeto y afecto genuino. Los días siguientes en la mansión Montserrat fueron un torbellino de emociones, pequeños avances y retos inesperados. Clara se despertaba cada mañana con el corazón latiendo acelerado, consciente de que cada gesto hacia Mateo podía significar un paso más en la frágil construcción de confianza entre ellos. A pesar de su juventud y humildad, había algo en ella que irradiaba seguridad y cariño genuino, algo que Mateo parecía reconocer de inmediato. Cada sonrisa, cada intento de interacción, era un pequeño triunfo silencioso que nadie más parecía notar, pero que llenaba de esperanza a Clara. Mientras Mateo exploraba su entorno con curiosidad y cierta desconfianza, Clara aprendía a leer sus gestos y emociones. Observaba cómo el niño se tensaba ante ruidos inesperados o movimientos bruscos, cómo se refugiaba en los brazos de la cuidadora que le ofrecía comprensión en lugar de órdenes. La rutina de la casa, llena de lujo y protocolo, parecía ajena al mundo íntimo que se estaba formando entre ellos. Las babás anteriores se habían rendido ante la dificultad de manejar un niño tan peculiar, pero Clara encontraba alegría incluso en los momentos más desafiantes, comprendiendo que detrás de cada mordisco había miedo y necesidad de atención, no maldad. Clara también comenzaba a notar los sueños que cada miembro de la familia mantenía ocultos tras su fachada de perfección. Víctor, el padre, buscaba en el éxito empresarial una forma de llenar un vacío emocional que ni la riqueza ni el reconocimiento podían resolver. Isabela, la madre, anhelaba control y perfección, intentando encajar en un mundo social donde las apariencias lo eran todo, pero a menudo se sentía sola y desconectada de su hijo. Clara, observando desde su posición humilde, comprendía que el verdadero desafío no era solo ganarse la confianza de Mateo, sino también encontrar un espacio donde su presencia pudiera sanar silenciosamente las carencias emocionales que la familia parecía ignorar. Durante las mañanas, los juegos suaves y las canciones inventadas por Clara se convertían en rituales secretos que reforzaban la conexión entre ella y Mateo. A veces, los ojos del niño brillaban con alegría genuina, y otras se cerraban en desconfianza, recordándole a Clara que cada paso era un equilibrio entre paciencia y sensibilidad. Los empleados de la mansión, aunque atentos, mantenían cierta distancia, sin comprender que el vínculo que se estaba formando no era solo cuidado físico, sino un puente hacia la confianza y la seguridad emocional del niño. Los fines de semana eran un reto particular. Las visitas sociales, los eventos y la constante presencia de personas desconocidas generaban ansiedad en Mateo, quien, con una mordida o un llanto repentino, expresaba su descontento. Clara aprendía a anticipar estos momentos, a crear refugios temporales de calma, a ofrecer su presencia como un punto de seguridad en medio del caos.
Fue en esos instantes cuando se hacía evidente que la relación que estaban construyendo trascendía lo cotidiano. Era una danza delicada de paciencia, comprensión y amor silencioso, que lentamente transformaba la percepción de todos sobre el pequeño Mateo. En medio de esta rutina, Clara también soñaba en silencio. Soñaba con la posibilidad de un vínculo profundo, no solo con Mateo, sino con la familia que, pese a su distancia emocional, mostraba destellos de vulnerabilidad que ella podía percibir. Soñaba con demostrar que la empatía y la dedicación podían superar cualquier barrera de estatus o miedo, que un gesto sencillo, como una sonrisa o una canción inventada, podía cambiar la vida de alguien para siempre. Estos sueños eran su fuerza interior, el motor que la impulsaba a enfrentar cada desafío sin rendirse, a pesar de las miradas escépticas o los comentarios silenciosos de quienes no comprendían la profundidad de su compromiso. Pero no todo era fácil. Clara también enfrentaba momentos de duda. A veces, el rechazo de Mateo le dolía más de lo esperado. Recordaba cómo las otras cuidadoras habían fracasado y se preguntaba si ella también sería incapaz de mantener el vínculo. Sin embargo, cada pequeña señal de afecto, cada gesto de confianza ganado, reforzaba su determinación. Entendía que el camino no sería lineal, que habría caídas y retrocesos, pero también sabía que cada instante invertido en amor genuino tenía un valor incalculable, capaz de transformar corazones y abrir espacios donde antes solo había miedo y desconfianza. El contraste entre la rutina diaria y los sueños ocultos de Clara y la familia Montserrat creaba una tensión emocional constante. Mientras la mansión brillaba con lujo y perfección, en su interior se gestaba una historia de conexiones humanas auténticas, de emociones profundas y de descubrimientos que cambiarían para siempre la percepción de la familia sobre lo que realmente importaba. Cada interacción con Mateo no era solo un acto de cuidado, era un paso hacia la transformación de un hogar, un proceso silencioso pero poderoso que demostraría que la riqueza más valiosa no se encuentra en las paredes de mármol ni en los jardines perfectamente cuidados, sino en el corazón de quienes saben amar con sinceridad y constancia. Clara, observando a Mateo dormir plácidamente al final de cada día, sentía una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, que la verdadera prueba de paciencia y empatía apenas comenzaba, pero también comprendía que había encontrado un propósito que trascendía cualquier rutina o instrucción laboral. La conexión que estaba construyendo no solo transformaba la vida del niño, sino también la suya propia, y cada sonrisa compartida era un recordatorio silencioso de que incluso en los lugares más inesperados, la bondad y el amor genuino podían abrir caminos hacia la esperanza y la superación. El primer desafío serio llegó sin previo aviso, como una tormenta inesperada en un día soleado. Clara, acostumbrada a la rutina de cuidados, se enfrentó a un Mateo más impredecible que nunca. Aquella mañana, mientras intentaba preparar un desayuno sencillo, el bebé, molesto por un juguete que no funcionaba como esperaba, reaccionó con un mordisco que sorprendió incluso a los empleados más experimentados de la mansión. La reacción no fue violenta por maldad, sino una mezcla de frustración y miedo, y Clara sintió un nudo en el estómago al ver la mirada de desconfianza y enojo en los ojos del niño. Lo que hizo diferente a Clara en comparación con las otras cuidadoras fue su capacidad de mantener la calma. En lugar de gritar o retirar sus brazos, se inclinó con suavidad, manteniendo contacto visual y hablando en un tono bajo y reconfortante. «Tranquilo, Mateo. Sé que no es fácil, pero estoy aquí para ayudarte», murmuró mientras acariciaba sus pequeñas manos, temblorosas aún por el impulso del niño. Los otros empleados observaban desde la distancia.
algunos con escepticismo, otros con preocupación, preguntándose si Clara también acabaría cediendo ante la resistencia del bebé. Ese incidente, aunque breve, generó un efecto dominó en la dinámica de la casa. Isabela, la madre, apareció en la escena, visiblemente preocupada y algo molesta. No entendía por qué el niño seguía mostrando rechazo hacia casi todos, y menos aún por qué Clara parecía no sentirse intimidada. Sin embargo, Clara, con paciencia y firmeza, explicó la importancia de no reaccionar con miedo o castigo. Cada gesto de agresión de Mateo era un pedido de atención, una señal de inseguridad, no un desafío directo hacia ellos. La conversación, cargada de tensión emocional, abrió la primera brecha de comprensión entre la empleada y los padres, quienes empezaban a notar que quizás habían subestimado la complejidad emocional de su hijo. El reto no solo se limitaba al comportamiento del niño. Clara debía enfrentarse también al juicio silencioso de las otras empleadas, quienes cuestionaban cada movimiento, cada decisión que tomaba. Susurraban entre sí, evaluando si su método de paciencia funcionaría o si simplemente estaba perdiendo el tiempo. Pero Clara sabía que no podía permitir que el miedo al juicio de otros interfiriera con su propósito. Comprendió que el primer desafío verdadero no era el comportamiento del niño, sino la resistencia a mantener su propia firmeza y sensibilidad ante las críticas externas. En los días siguientes, cada intento de acercamiento se convirtió en un ejercicio de estrategia emocional. Clara comenzó a observar patrones. ¿Qué objetos calmaban a Mateo? ¿Qué gestos lo provocaban? ¿Qué tonos de voz lo tranquilizaban? Todo era un delicado equilibrio entre anticipar sus necesidades y respetar su espacio. Un aprendizaje constante que requería atención plena y una capacidad de adaptación que superaba lo cotidiano. La casa entera se llenó de pequeñas tensiones, de momentos donde un grito o una mordida podían desencadenar un caos inesperado, pero también de instantes de triunfo silencioso, como cuando Mateo extendía sus brazos espontáneamente hacia Clara o sonreía en respuesta a un juego inventado por ella. Ese primer desafío dejó una lección clara para Clara. La paciencia y la empatía no eran solo herramientas, sino un escudo y un puente. Cada mordida, cada gesto de rechazo era una oportunidad para entender al niño más allá de la superficie. Era el primer recordatorio de que el camino hacia la confianza no sería lineal. Habría caídas, retrocesos y momentos de desesperanza, pero también pequeños avances que cimentarían la relación. La verdadera prueba residía en no dejarse vencer por la frustración, en mantener la calma y el corazón abierto frente a la incertidumbre emocional de Mateo. Además, el desafío reveló algo que Clara no esperaba: la soledad emocional de los padres. Víctor y Isabela, envueltos en sus compromisos y preocupaciones sociales, habían delegado casi por completo el cuidado del niño a una sucesión de cuidadoras, sin darse cuenta de que su hijo necesitaba algo más que supervisión. Necesitaba presencia auténtica, atención genuina y un vínculo afectivo seguro. Clara, en medio del caos, se convirtió en la primera persona que reconoció y atendió esa necesidad, convirtiéndose en un puente entre Mateo y su propia familia, un vínculo que prometía transformar la dinámica de la mansión Montserrat de manera silenciosa pero profunda. El primer desafío había llegado y Clara lo había enfrentado con valentía, determinación y un corazón abierto. Sabía que vendrían otros momentos difíciles, que cada día representaría una nueva prueba de paciencia y empatía, pero también comprendió que cada pequeño éxito contaba, que cada sonrisa conquistada y cada gesto de confianza ganado era un paso hacia un futuro donde la conexión y el amor genuino podrían prevalecer sobre el miedo y la incertidumbre. El dolor llegó de manera inesperada y profunda, más allá de cualquier mordida o berrinche.
Una tarde, mientras Clara intentaba calmar a Mateo tras un arranque de llanto que parecía interminable, Isabella apareció en la habitación con una expresión que mezclaba cansancio y frustración. «No sé qué haces aquí todo el tiempo con él. No es tu hijo», dijo con un tono que, aunque suave, estaba cargado de reproche. Esa frase, aparentemente simple, atravesó a Clara como una daga invisible. El reconocimiento de su esfuerzo y dedicación no venía de los padres, quienes parecían valorar solo los resultados visibles y la obediencia inmediata del niño. Clara sintió una punzada en el corazón, una mezcla de tristeza y desconcierto. Se dio cuenta de que todo el afecto que estaba brindando, toda la paciencia y las noches en vela, eran invisibles para quienes más debían apreciarlos. El rechazo emocional de los padres le recordó que la empatía y el amor no siempre son correspondidos y que incluso las mejores intenciones pueden ser malinterpretadas o ignoradas. Sin embargo, había algo aún más doloroso, la sensación de que Mateo, pese a su comportamiento travieso, estaba emocionalmente abandonado, reflejando en cada gesto el vacío que lo rodeaba. Esa herida emocional se profundizó cuando, en un momento de juego, Mateo retrocedió ante un intento de acercamiento y sollozó con una intensidad que hizo que Clara se detuviera. Los gritos silenciosos del niño resonaban en la habitación y en ese instante la empleada comprendió que no solo estaba lidiando con un comportamiento difícil, sino con un pequeño corazón que cargaba miedo, confusión y soledad. Cada mordida, cada llanto, cada rechazo era un reflejo de la inseguridad de Mateo, un espejo que mostraba cómo la falta de atención y conexión auténtica podía marcar a un niño incluso desde su primera infancia. Para Clara, la herida no era solo la falta de reconocimiento de los padres, sino la presión emocional que sentía al intentar sostener un vínculo con Mateo mientras lidiaba con la incomprensión y los prejuicios de quienes la rodeaban. Las otras empleadas, aunque no lo decían abiertamente, susurraban sobre su supuesta ingenuidad, sobre si realmente podría manejar a un niño tan complicado. La duda ajena calaba hondo, y por un momento Clara se sintió sola, atrapada entre el amor que sentía por Mateo y la resistencia de un entorno que no comprendía su dedicación. Aquel día, mientras colocaba cuidadosamente los juguetes en el suelo y Mateo se recostaba en su cuna con los ojos cerrados, Clara sintió que el peso de la herida emocional era inmenso. Recordó su propia infancia, momentos en los que la indiferencia y la incomprensión le habían enseñado que a veces el cariño no era suficiente para ser reconocido. Sin embargo, también recordó que esas experiencias la habían hecho más fuerte, más resiliente, y que su misión con Mateo no era solo sobremorder las barreras visibles, sino también las invisibles, aquellas que el miedo y la desconfianza habían construido alrededor del corazón del niño. En los días que siguieron, la herida emocional se convirtió en un motor silencioso. Clara comprendió que debía enfrentar el dolor, la incomprensión y la falta de reconocimiento no con desesperación, sino con una fuerza interior renovada. Cada rechazo, cada mirada de duda, era un recordatorio de que la verdadera transformación requeriría paciencia infinita, resiliencia y la capacidad de mantener la fe en que el afecto genuino, tarde o temprano, encontraría su eco. La herida emocional también la conectó más profundamente con Mateo. Comprendió que él, a su manera, estaba igual de herido. Cada mordida no era un ataque, sino un mensaje de miedo. Cada llanto no era rebeldía, sino una súplica de atención. Clara comenzó a ver más allá de la conducta, adentrándose en las emociones del niño, sintiendo su dolor como propio y aprendiendo que la empatía no siempre se manifiesta con palabras, sino con presencia, consistencia y amor silencioso. El peso de la herida emocional fue, en definitiva, un punto de inflexión.
Clara entendió que para poder ayudar a Mateo, primero debía aceptar su propio dolor, transformarlo en paciencia y comprensión y mantenerse firme en medio de la adversidad. Fue un recordatorio de que el camino hacia la conexión y la confianza no sería fácil, que cada avance sería precedido por pruebas de resistencia emocional, pero también de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en los corazones más frágiles y heridos. El punto de quiebre llegó como un torrente imprevisto, arrasando con toda la calma que Clara había logrado construir. Una tarde, tras semanas de pequeños avances y sonrisas ocasionales de Mateo, el niño tuvo un arrebato que superó cualquier desafío previo. Durante la hora del baño, un momento que Clara había convertido en una rutina tranquila, con juegos y canciones suaves, Mateo comenzó a llorar y a forcejear con una intensidad que hizo temblar a la empleada. Sus pequeños mordiscos y golpes eran más fuertes, más desesperados, y por primera vez Clara sintió cómo la impotencia se infiltraba en su pecho. El llanto del niño parecía interminable, y con cada intento de calmarlo, parecía que el rechazo se intensificaba. Los gritos de los otros empleados, la presión silenciosa de Isabela y Víctor observando desde la puerta, y el temor de no cumplir con su deber, se mezclaron en una tormenta que amenazaba con quebrarla. Por un instante, Clara consideró que tal vez no estaba hecha para esto, que quizás su paciencia y su amor no eran suficientes para atravesar la barrera emocional de Mateo. La sensación de fracaso y desolación se volvió casi tangible, llenando la habitación de un peso que parecía imposible de soportar. Mientras sostenía al niño entre sus brazos, tratando de calmar sus sollozos y mordiscos, Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Recordó todos los momentos en que había enfrentado adversidades, todas las ocasiones en que la vida la había puesto a prueba, y comprendió que rendirse no era una opción. Fue en ese instante de desesperanza que algo cambió dentro de ella. Una chispa de determinación que surgió de la comprensión profunda de que su amor por Mateo era más fuerte que cualquier miedo o agotamiento. El punto de quiebre no solo fue emocional, sino también relacional. Víctor, el padre del niño, intervino finalmente después de semanas de observación silenciosa. Su expresión mezclaba frustración y preocupación, pero también un destello de comprensión. Clara, creo que no entendía lo que estabas haciendo. No sabía que detrás de cada mordida había miedo y no rebeldía, dijo con voz entrecortada. Esa conversación fue un despertar para todos. Los padres comenzaron a comprender que el comportamiento de Mateo no era simplemente un desafío de obediencia, sino un grito de ayuda, un pedido de conexión genuina que nadie había escuchado hasta ahora. Para Clara, el punto de quiebre también significó un aprendizaje profundo sobre límites y resiliencia. Aprendió que la paciencia tiene un límite físico y emocional, pero que la determinación y la comprensión pueden superar incluso los momentos más críticos. Cada mordida, cada llanto, cada rechazo se transformó en una oportunidad de acercamiento, en un mensaje que debía interpretar con cuidado y amor. Comprendió que la verdadera prueba no era únicamente calmar al niño, sino mantenerse firme, coherente y amorosa frente a la adversidad, sin perder de vista su objetivo, construir un vínculo basado en confianza y afecto genuino. Aquel día, Clara terminó exhausta, con marcas de mordidas en sus brazos y el corazón latiendo con fuerza, pero con la certeza de que había cruzado un umbral. Mateo la había desafiado hasta sus límites, y en ese desafío la empleada descubrió la magnitud de su fuerza interior. No había victoria aún, pero el entendimiento mutuo había comenzado a germinar. Cada lágrima derramada, cada pequeño avance, era una semilla de cambio, una prueba de que la conexión auténtica requería sacrificio y perseverancia. Al cerrar la puerta de la habitación, Clara respiró hondo y se permitió un momento de reflexión. Sabía que lo peor aún no había pasado,
que vendrían días más difíciles, pero también comprendió que había alcanzado un punto de quiebre que la había transformado. La impotencia inicial había dado paso a la claridad. El amor, la paciencia y la comprensión eran más poderosos que cualquier mordida o rechazo, y que cada pequeño gesto de confianza ganado era una victoria que ningún obstáculo podía borrar. El punto de quiebre marcó el inicio de una etapa donde la relación con Mateo comenzaría a profundizarse de manera significativa. Clara entendió que los desafíos más duros traen consigo las lecciones más valiosas y que la verdadera transformación, tanto para ella como para el niño, apenas estaba comenzando. Después de aquel agotador punto de quiebre, Clara comenzó a notar pequeños indicios que le devolvían la esperanza, señales casi imperceptibles, pero llenas de significado. Una tarde, mientras Mateo dormía en su cuna tras un día particularmente intenso, Clara observó cómo sus pequeñas manos se movían en un gesto que parecía buscar contacto. No eran simples movimientos, había intención, una búsqueda silenciosa de conexión. Esa simple manifestación le recordó que pese a todas las dificultades, el niño estaba empezando a confiar, que su corazón estaba dispuesto a abrirse si alguien estaba dispuesto a esperar con paciencia y amor. Fue en ese momento que Clara recordó una frase que su abuela solía repetirle: la verdadera fuerza se revela en la paciencia con los que más nos necesitan. Aquellas palabras resonaron en su mente y con un renovado sentido de propósito, decidió aplicar un enfoque más consciente y amoroso con Mateo. Cada juego, cada canción, cada sonrisa dirigida a él estaba cuidadosamente pensada para demostrar que podía confiar en ella. La chispa de esperanza no surgió de un milagro repentino, sino de la observación atenta y del amor constante, de estar presente incluso cuando la recompensa no era inmediata. Al día siguiente, Clara introdujo pequeños cambios en la rutina diaria. Conversaciones suaves mientras lo bañaba, cuentos narrados con entusiasmo y juegos que fomentaban la interacción sin imponer expectativas. Mateo, como si percibiera el cambio en la atmósfera, comenzó a responder con pequeñas sonrisas, con miradas curiosas y, lo más sorprendente, con gestos de afecto espontáneos. Cada vez que lo sostenía en sus brazos, él dejaba escapar un murmullo que, aunque incomprensible para otros, para Clara era música, señales de que la confianza empezaba a florecer. La chispa de esperanza también tuvo un efecto en la dinámica de la mansión. Víctor e Isabella comenzaron a observar más de cerca, ya no con juicio ni con incomprensión, sino con un interés genuino por el progreso de su hijo. La presencia de Clara empezó a ser reconocida como un factor clave en el bienestar emocional de Mateo. Aquello le dio fuerza a la empleada, reafirmando que su dedicación y empatía estaban teniendo un impacto real y significativo. Un momento particularmente revelador ocurrió durante la hora de la siesta. Mateo, normalmente intranquilo y propenso a despertar llorando, permaneció quieto en sus brazos mientras Clara le susurraba una canción de cuna que había aprendido de niña. Al abrir los ojos, lo hizo con una expresión de calma y curiosidad, girando su cabeza hacia ella y ofreciendo la primera sonrisa genuina desde que había llegado a la mansión. Esa simple sonrisa fue como una luz que iluminó meses de esfuerzo y desvelo, una confirmación de que la paciencia, la empatía y la constancia podían superar incluso los comportamientos más desafiantes. La chispa de esperanza no solo fortaleció la relación con Mateo, sino que también encendió en Clara una nueva visión sobre su propia vida. Comprendió que los desafíos, por más difíciles que parecieran, podían convertirse en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cada mordida, cada llanto, cada rechazo anterior ahora era visto como un peldaño en la construcción de un vínculo basado en confianza, amor y comprensión mutua. A partir de ese momento,
Clara se propuso mantener esta chispa encendida, recordando que los grandes cambios no se producen de la noche a la mañana, sino a través de la constancia y la atención a los pequeños gestos que en su conjunto forman la base de una relación sólida y transformadora. La esperanza había comenzado a florecer, y con ella la certeza de que el vínculo con Mateo podía ser no solo reparador para él, sino también para ella misma, consolidando su papel como la figura de confianza y afecto que la mansión necesitaba desesperadamente. A partir de la chispa de esperanza, Clara inició un camino de superación que se reveló tanto desafiante como gratificante. Cada día traía nuevas pruebas. Mateo seguía mostrando su carácter difícil, pero los pequeños avances comenzaban a acumularse. Lo que antes parecía imposible de manejar, ahora se abordaba con paciencia, creatividad y un entendimiento profundo de las emociones del niño. Clara comprendió que la verdadera superación no consistía en lograr que el niño se comportara perfectamente, sino en aprender a interpretar sus señales, a anticipar sus necesidades y a responder con amor incondicional. Durante las primeras semanas, Clara implementó rutinas cuidadosamente planificadas que combinaban juego, música y momentos de contacto físico y verbal. Cada gesto, desde un abrazo hasta una sonrisa cálida, se convirtió en una herramienta para reforzar la confianza de Mateo. Poco a poco, los episodios de mordidas disminuyeron y en su lugar comenzaron a aparecer pequeños signos de afecto, murmuros suaves, manitas que buscaban la de Clara y risas tímidas que se escapaban entre lágrimas de frustración. La constancia fue clave. Cada día de esfuerzo se transformaba en un ladrillo más en la construcción de un vínculo fuerte y estable. Los avances también se reflejaron en la percepción de la familia. Víctor e Isabela, que al principio se mostraban escépticos y preocupados, empezaron a reconocer el impacto positivo de Clara en la vida de su hijo. La tensión que antes impregnaba la mansión comenzó a disminuir y un ambiente más cálido y colaborativo emergió. Clara no solo estaba ayudando a Mateo a superar sus miedos y rechazo, sino que también estaba transformando la dinámica familiar, enseñando a los padres a ver a su hijo con paciencia y comprensión, y a valorar los pequeños logros que antes pasaban desapercibidos. Uno de los momentos más reveladores de este camino de superación ocurrió durante un juego de imitación. Clara, usando muñecos y canciones, logró que Mateo participara activamente, siguiendo instrucciones simples y respondiendo con entusiasmo. La emoción que llenó a Clara en ese instante fue indescriptible. Por primera vez, vio reflejada en él la capacidad de interactuar y confiar plenamente, dejando atrás el miedo y la desconfianza que habían marcado los meses anteriores. Este pequeño triunfo confirmó que la paciencia, la constancia y la empatía estaban dando frutos. Sin embargo, el camino no fue lineal. Hubo recaídas, días en que Mateo volvía a morder o a rechazar los abrazos, momentos en los que Clara sentía la frustración y la tristeza apoderarse de ella. Pero cada caída se transformaba en una oportunidad de aprendizaje. Comprendió que los avances no siempre son uniformes y que el verdadero éxito reside en mantener la firmeza y la ternura a pesar de las dificultades. Cada retroceso era un recordatorio de la fragilidad emocional de Mateo y de la necesidad de reforzar la confianza con amor y paciencia, sin ceder a la impaciencia o al juicio. Durante este tiempo, Clara también descubrió algo crucial sobre sí misma. Su capacidad de resiliencia y empatía se fortalecía con cada desafío superado. La conexión con Mateo la impulsaba a ser mejor, a enfrentar sus propios miedos y a ampliar su comprensión del amor y la dedicación. Su vida, antes marcada por la rutina y la humildad de su trabajo, se llenó de propósito y significado. Cada sonrisa obtenida, cada gesto de afecto, cada pequeño logro era una recompensa que validaba sus esfuerzos y su capacidad de superar obstáculos.
El camino de la superación transformó no solo la relación con Mateo, sino también a Clara. Se convirtió en un símbolo de paciencia, amor y compromiso dentro de la mansión. Alguien capaz de enfrentar adversidades extremas con humanidad y ternura. La historia de su vínculo con el niño empezó a inspirar a todos los que presenciaban la transformación. Una lección viva de que la superación no depende únicamente de la fuerza física o de la autoridad, sino del amor constante, la empatía y la disposición a no rendirse ante la primera dificultad. Cada día que pasaba, el vínculo entre Clara y Mateo se consolidaba más. Y aunque todavía quedaban desafíos por enfrentar, el progreso era innegable. La confianza que antes parecía inalcanzable, ahora crecía paso a paso, y con cada logro, ambos se acercaban a un futuro lleno de posibilidades, donde la paciencia, la perseverancia y el afecto mutuo eran los pilares de su relación. Todo parecía avanzar con lentitud, pero de manera firme, cuando un acontecimiento inesperado cambió por completo el rumbo de la historia. Una mañana, mientras Clara estaba en la sala de juegos intentando que Mateo siguiera un nuevo ejercicio de coordinación y comunicación, un grupo de personas desconocidas llegó a la mansión con una carta oficial. Los rostros serios y el tono grave de la conversación generaron un silencio inmediato. Nadie en la casa esperaba visitas ni correspondencias de ese tipo. Clara, con el niño en brazos, sintió un nudo en el estómago mientras observaba cómo Víctor tomaba la carta con manos temblorosas. El documento revelaba un secreto oculto hasta ese momento. Mateo no era solamente el hijo del matrimonio, sino que estaba relacionado con un asunto legal familiar que hasta entonces había sido cuidadosamente ocultado. La información indicaba que existían herencias y derechos que dependían del cuidado, atención y bienestar del niño, y que la presencia de Clara, más que una coincidencia, había sido un factor clave para asegurar su estabilidad emocional y física. Este giro inesperado llenó a todos de emociones encontradas: sorpresa, preocupación, alegría y un profundo asombro ante la realidad que hasta ese momento desconocían. Clara, al comprender la magnitud de la situación, sintió cómo la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros se intensificaba. Su papel ya no era solo el de cuidadora, sino de protectora y guía en un momento crucial de la vida de Mateo y de la familia. La confianza que el niño le había otorgado cobraba un valor aún mayor, y la relación que habían construido se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar los desafíos que este giro traía consigo. Pero no solo el aspecto legal transformó la historia. La manera en que Mateo reaccionó ante la tensión fue reveladora. El niño, que siempre había mostrado desconfianza hacia la mayoría, permaneció tranquilo en los brazos de Clara, como si supiera que en ella podía encontrar seguridad. Sus pequeñas manos se aferraron a su blusa y su mirada transmitió un entendimiento que ningún adulto podía explicar. En ese instante, quedó claro que el vínculo entre ambos no solo era emocional, sino también esencial para la estabilidad de toda la familia. Este giro decisivo también provocó cambios en la dinámica familiar. Víctor e Isabela comenzaron a ver a Clara con un respeto renovado, reconociendo que su dedicación y paciencia habían sido cruciales no solo para el bienestar de Mateo, sino también para proteger los intereses más importantes de la familia. La percepción que tenían de ella pasó de empleada confiable a aliada indispensable, alguien que había demostrado que el amor y la constancia podían transformar situaciones complicadas en oportunidades de crecimiento y seguridad. Por otro lado, Clara comprendió que este momento era una prueba de su capacidad para mantener la calma y la empatía en medio de la incertidumbre. La sorpresa y el impacto del giro no la paralizaron. Al contrario, la motivaron a reforzar su compromiso con Mateo, a asegurarse de que el niño continuara desarrollándose en un entorno seguro, lleno de cariño y comprensión.
Cada acción, cada decisión tomada a partir de ese instante tendría un peso significativo, y Clara lo asumió con determinación y firmeza. El giro decisivo marcó un antes y un después. Lo que parecía ser un camino de desafíos cotidianos y pequeños avances, ahora adquiría una dimensión mucho más profunda. La historia que se estaba escribiendo no solo hablaba de la relación entre una empleada y un niño, sino de cómo la empatía, la paciencia y la dedicación podían alterar el destino de toda una familia. Clara y Mateo se convirtieron en los protagonistas de una narrativa donde cada gesto, cada mirada y cada sonrisa adquirían un significado vital, demostrando que incluso los acontecimientos más inesperados podían traer consigo oportunidades de transformación y reconciliación. A partir de ese momento, todos en la mansión comenzaron a actuar con mayor conciencia y cuidado. La atención hacia Mateo se intensificó y la familia empezó a valorar cada pequeño logro, cada gesto de afecto y cada señal de confianza. Clara entendió que el giro decisivo no solo había revelado secretos, sino que también había fortalecido su vínculo con el niño y cimentado su papel como figura clave en su vida. La sorpresa se transformó en aprendizaje y la historia, que hasta entonces avanzaba con incertidumbre, adquirió un rumbo más claro, lleno de posibilidades y esperanza. Después del giro decisivo, la vida en la mansión comenzó a cambiar de manera palpable. Mateo, que antes era un niño imprevisible y difícil, empezó a mostrar avances sorprendentes. La confianza que había depositado en Clara se convirtió en un puente hacia su transformación emocional y social. Sus mordidas y rechazos se volvieron cada vez más esporádicos, reemplazados por sonrisas, gestos de afecto y un lenguaje verbal incipiente que emergía con timidez pero con claridad creciente. Cada logro del niño era celebrado con emoción y gratitud por Clara y la familia, y estos pequeños triunfos comenzaron a llenar de esperanza los días de todos. Clara, por su parte, también experimentó una transformación profunda. La responsabilidad y la cercanía con Mateo la hicieron descubrir fortalezas internas que desconocía, paciencia infinita, resiliencia ante la frustración y una capacidad de amor y empatía que se expandía con cada desafío superado. Su vida, antes marcada por la rutina de la mansión y la modestia de su posición, adquirió un sentido nuevo y luminoso. Comprendió que su labor iba más allá del cuidado físico. Era un vínculo vital, un papel que transformaba el presente y aseguraba un futuro mejor para Mateo. El cambio se reflejaba no solo en el niño y en Clara, sino también en la familia entera. Víctor e Isabela, conmovidos y agradecidos, comenzaron a reevaluar sus prioridades y a involucrarse más activamente en la vida de su hijo. La tensión que solía llenar la mansión disminuyó notablemente, dando lugar a un ambiente más armonioso, donde cada miembro de la familia podía expresar emociones y sentimientos sin temor a ser juzgado. La presencia de Clara se volvió central. Su dedicación y amor incondicional eran ahora un pilar que sostenía el bienestar y la felicidad del hogar. Un momento particularmente significativo de esta transformación ocurrió durante un día de juego en el jardín. Mateo, por primera vez, se acercó a otros niños de la familia con seguridad y curiosidad, siguiendo instrucciones simples y respondiendo a estímulos con alegría. La escena, llena de risas y movimiento, fue testimonio de la evolución emocional y social del niño. Clara observaba con lágrimas en los ojos, consciente de que su esfuerzo, paciencia y amor habían permitido que este momento se convirtiera en realidad. La transformación no solo era de Mateo, sino de todo el sistema que lo rodeaba, donde la paciencia, la comprensión y el afecto habían reemplazado la frustración y el miedo. La gran transformación también incluyó un cambio en la percepción de la mansión y de la propia dinámica familiar.
Lo que antes era un hogar tenso y lleno de preocupaciones, ahora se impregnaba de cariño, respeto y comunicación. La familia comprendió que la clave no residía en controlar cada comportamiento de Mateo, sino en cultivar un entorno seguro, lleno de amor y estabilidad emocional. Clara se convirtió en un ejemplo de cómo la dedicación y la empatía pueden generar cambios profundos, enseñando a todos que incluso las situaciones más complicadas pueden transformarse con constancia y amor. En paralelo, Mateo empezó a mostrar habilidades y talentos que antes estaban ocultos detrás de su comportamiento impulsivo. Su curiosidad por el mundo, su sensibilidad y su capacidad de conexión con otros se hicieron evidentes, reforzando la idea de que la transformación no era únicamente conductual, sino integral. Cada día traía nuevas oportunidades de aprendizaje y expresión, y Clara estaba allí para guiarlo, celebrando cada paso hacia la independencia y la confianza. El vínculo entre Clara y Mateo se consolidó como algo irrompible. Sus días estaban marcados por la complicidad, el afecto y una comunicación silenciosa que solo ellos compartían. La historia de un bebé que mordía a todos y mostraba rechazo había dado paso a la de un niño seguro, amado y comprendido. La gran transformación había llegado. No era solo un cambio de comportamiento, sino un renacimiento emocional que afectaba a toda la familia, mostrando que el amor, la paciencia y la dedicación podían superar cualquier desafío. Con Mateo transformado y la mansión llena de un ambiente de armonía y afecto, llegó el momento de reflexionar sobre todo lo vivido. La historia del bebé que mordía a todos y que solo encontraba confianza en Clara se convirtió en un ejemplo de cómo la dedicación, la empatía y la paciencia pueden cambiar vidas de manera profunda e inesperada. Cada desafío enfrentado, cada lágrima derramada y cada sonrisa compartida dejó una huella imborrable en todos los corazones de la familia. Clara se convirtió en mucho más que una empleada. Era ahora la protectora, guía y referente afectivo de Mateo. Su amor constante y su entrega silenciosa demostraron que los vínculos humanos no dependen del poder económico, sino del corazón y de la intención genuina de cuidar, comprender y acompañar a quien más lo necesita. Su historia se transformó en un legado de humanidad dentro de la mansión, recordando a todos que incluso los gestos más pequeños pueden tener un impacto enorme en la vida de los demás. Víctor e Isabella aprendieron también una lección invaluable. Comprendieron que el verdadero bienestar de Mateo no se logra con recursos materiales ni con control, sino con atención, amor y tiempo compartido. La humildad y el compromiso de Clara les enseñaron que las conexiones emocionales profundas son más poderosas que cualquier privilegio o riqueza, y que reconocer y valorar a quienes nos rodean es fundamental para construir relaciones auténticas y duraderas. Mateo, con su sonrisa brillante y su confianza recién descubierta, se convirtió en la personificación de la resiliencia y del poder transformador del afecto. Cada pequeño logro, cada palabra aprendida, cada gesto de cariño, no solo era un triunfo de su propia evolución, sino también de quienes lo rodeaban, especialmente de Clara. La historia de su transformación será recordada como un ejemplo de cómo la perseverancia, el amor y la dedicación pueden cambiar no solo la vida de un niño, sino también la dinámica y la esencia de toda una familia. El legado de esta historia se reflejaba en la manera en que todos interactuaban. La mansión, antes un lugar de tensiones y caos, se convirtió en un espacio de aprendizaje, cariño y apoyo mutuo. Los miembros de la familia comenzaron a valorar los pequeños momentos de conexión, las palabras amables y los gestos de cuidado, entendiendo que cada acto de amor y atención tiene el poder de transformar vidas. Clara, por su parte, sabía que su impacto iba más allá de los días que pasara en la mansión.
Su influencia en Mateo y en la familia entera era una lección viva sobre la importancia de la empatía y la dedicación. Había demostrado que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la constancia y el amor genuino, y que incluso frente a los desafíos más difíciles es posible generar cambios significativos y duraderos. Al final, la historia del bebé travieso y de la empleada humilde se convirtió en una narrativa de esperanza, humanidad y superación. Un relato que recordaba a todos que cada persona, sin importar su posición o recursos, tiene el poder de marcar la diferencia en la vida de otro. Mateo creció con seguridad y confianza, Clara con orgullo y gratitud, y la familia con la certeza de que el amor y la dedicación son los mayores tesoros que se pueden ofrecer. La lección más profunda que quedó de esta historia fue clara. Los lazos que construimos con paciencia, amor y comprensión pueden superar cualquier desafío, curar heridas invisibles y transformar vidas de manera irreversible. Cada gesto de bondad, cada sonrisa compartida y cada acto de cuidado se convierte en un legado que permanece en el corazón de quienes han tenido la fortuna de vivirlo, recordando que la verdadera riqueza se encuentra en la empatía y en la capacidad de amar.